A continuación voy a explicar cómo será la transferencia de electrones, ya sea por fricción, contacto y por inducción. Entonces, primero voy a iniciar con fricción. Tengo esta ilustración. Como se puede observar, hay una mano, un pañuelo y una varilla. Entonces, aquí, por ejemplo, se está ejerciendo fricción entre el pañuelo y la varilla. Entonces, en casos como este, donde hay acción de frotamiento, los electrones se van a querer dispersar en ambos objetos. Hay que tener muy en cuenta que los electrones son aquellas cargas que se mueven de un objeto a otro. No son los protones, son los electrones. Entonces, primero estos dos objetos, tanto la mano como la varilla, son cargados de manera neutra. Tienen las mismas cargas positivas como las mismas cargas negativas. Entonces, cuando ambos se están frotando, lo que sucede es que los electrones de ambos objetos van a querer pasarse de un objeto a otro. Entonces, cuando esto sucede, en la misma cantidad que un objeto cede, va a ser la misma cantidad que un objeto va a ganar. Por ejemplo, en el caso de cualquier sea el caso del objeto, por ejemplo, si es una varilla de metal y un pedazo de trapo de lana, entonces los electrones de la varilla de metal van a pasar al trapo de lana y así sucesivamente. Eso quiere decir que al final de la acción de fricción, uno de los objetos va a terminar con carga negativa y el otro con carga positiva. Eso quiere decir que cuando al principio eran neutros, por la acción de el frotar se fueron transfiriendo los electrones, al final de dicha acción uno de los objetos va a quedar negativo y uno va a quedar positivo. Esto quiere decir que el objeto que cedió los electrones va a quedar positivamente cargado porque perdió carga negativa, y el objeto que gana electrones va a quedar negativamente cargado porque este obtuvo electrones de más, lo que lo convierte en una carga negativa. El siguiente que voy a estar explicando va a ser el de contacto. Como se puede ver en esta imagen, tenemos una varilla de metal negativamente cargada y una esfera de vidrio, madera, cualquier objeto mientras sea de carga neutra. Aquí, ¿qué sucede? Ambos objetos van a entrar en contacto. Entonces, los electrones de la varilla de metal van a querer transferirse a la esfera y van a distribuir sus electrones. Aquí hay un dato muy curioso, puesto que como se puede observar, la esfera tiene carga neutra. Eso quiere decir que cualquier índice o cualquier aumento de carga de electrones, ya sea 1 o 2, va a convertirla en una carga negativa. Entonces, al final de la acción de contacto, ambos objetos van a quedar con carga negativa, tanto la esfera como la varilla de metal, porque ésta le cedió sus electrones y lo convierte de neutro a un objeto negativamente cargado. Y por último sería la transferencia de electrones por medio de inducción. Aquí, ¿qué sucede? Aquí es casi la misma situación que sucede con el contacto. Ambos objetos van a entrar van a estar lo suficientemente cerca sin necesidad de tocarse. Entonces, los electrones de la varilla de metal van a querer transferirse a la de la esfera, pero no va a ser posible. Entonces, ¿qué sucede? En la esfera, como se puede observar, hay dos cargas, porque como es neutra, tiene las mismas cargas de electrones como de protones. Entonces, ¿qué sucede? Al acercar la varilla de metal, que es negativamente cargada, las cargas dentro de la esfera van a polarizarse. Eso quiere decir que las cargas positivas van a acercarse a un costado de la esfera y van a querer transferirse con los de la varilla. En cambio, las cargas negativas se van a ir más lejos porque cargas iguales se repelen. Entonces, al final
cuando en el sistema hay un cable que conecte la esfera con la Tierra, estos protones, perdón, los electrones van a conseguir escaparse hacia la Tierra y va a quedar la esfera positivamente cargada. Eso quiere decir que al final de esta acción de inducción, el objeto va a quedar positivamente cargado porque los electrones se escaparon por una vía hacia Tierra. Y eso es básicamente lo que sería la inducción, fricción y contacto. El tema es electrización por fricción, que es cuando dos objetos eléctricamente cargados se frotan. Entonces uno es cargado positivamente y otro negativamente, haciendo que estos sientan atracción. Los materiales que utilizaremos en esta demostración serán un globo, el cabello de una persona y un pedazo de papel. Primero que vamos a hacer será cortar en diminutos pedazos el papel. Después de cortar el papel en los diminutos pedazos, ahora vamos a inflar el globo. Ahora, después de inflar el globo, ahora nos vamos a encargar de frotarlo contra el cabello de la persona. Nosotros, al haber frotado el globo contra el cabello de la persona, este va a estar cargado negativamente. Entonces, al acercarse a los papelitos, estos también poseen carga negativa. Entonces, estos van a tender a repelerse, ya que son del mismo signo. Entonces, lo que ocurre es que al estar alejando los electrones que componen los átomos del papel hacia el globo, entonces la zona cercana del papel cuando acercamos el globo será positiva, por lo que sí va a haber atracción y sí se van a acercar y pegar. La electrización por contacto, esto es cuando un cuerpo que posee exceso de electrones entra en contacto con otro, toca a otro, pues sucede un intercambio de electrones y se cargan. Entonces también puede pasar que un cuerpo sin electrones o sin carga positiva atraiga a otro y pues se dé el intercambio de energía. Un ejemplo es cuando andamos en mucho movimiento, que pues nuestro cuerpo está en constante fricción y estamos muy cargados de energía y luego venimos y tocamos algo de metal como esta computadora que tengo aquí y nos pasa un corrientazo. Esa es la transferencia de energía que sucede. O también cuando tenemos algo y lo vamos a enchufar. Por ejemplo, este sería el objeto que está neutro y aquí el enchufe que está puesto en mi computadora, la computadora es la fuente de energía. Entonces al yo conectarlo sucede pues la transferencia es un abanico, la transferencia de electrones. O cuando nosotros hacemos esto es fricción y tocamos algo o tocamos un objeto, tocamos a alguien. Si hacemos esto por bastante tiempo, tocamos un metal, por lo general nos pasa ese corrientazo del que hablaba, que es la transferencia de electrones. O si tocamos a alguien, se siente como esa energía que está pasando. A veces también cuando tocamos a alguien, pues se puede sentir ese corrientazo, es porque estamos muy cargados en exceso de electrones y cuando tocamos a alguien sucede ese intercambio. Electrización por inducción. En el siguiente experimento utilizaré 2 tiras de papel aluminio que ya he recortado previamente y que funcionarán como conductores inicialmente neutrales, o sea, inducidos. Y también utilizaré un globo que será el elemento inductor. Procedo a unir los 2 extremos de cada tira de papel aluminio y formaré una esfera con ellas. Después de inflar el globo, voy a frotarlo con mi cabello para que éste se cargue. Ahora observemos que cuando acerco el globo cargado con electricidad estática a la esfera de aluminio sin carga, se produce el fenómeno llamado inducción electroestática. En este caso, las cargas del globo generan un campo eléctrico que interactúan con el papel aluminio y produce una distribución de las cargas eléctricas en él. Es decir, si el globo está cargado positivamente, atraerá las cargas negativas, o sea los electrones, del papel aluminio hacia la zona cargada del globo.
Sabemos que las cargas opuestas se atraen y por esto se genera esa fuerza de atracción entre ambos objetos.